y la tipa saca de la casa a jalones a la niña. La lleva por el patio, abre la puerta y la avienta a la calle. Y cierra la puerta, abre la puerta, la toma del cabello y la mete de un tirón a la casa. Y de pronto se ve a la infeliz esta tomar vuelo y por la espalda darle una patada a la niña. Lo que hace es levantar el pie lo suficiente para que con la planta del pie le pueda meter un aventón a la niña hacia la casa. Eran las manos de la niña amarrados como si la hubieran tenido secuestrada. De hecho, las manos se veían hinchadas en alguna forma porque le cortaba la circulación las ataduras. Se veía incluso la marca de las ataduras en las muñecas. Se veían las lesiones que habían provocado las cuerdas que le había dejado esta tipa a su hija. Y así la dejaba castigada dentro de la casa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Sin Ley. Yo soy C4 Jiménez y aquí les voy a contar estas historias de la policía que tal vez han visto en mi Twitter, que tal vez han visto en mis redes sociales, pero aquí ya saben, les voy a contar más detalles, más historias, cómo me enteré, cómo me contaron, cómo lo fui investigando y cómo lo daremos a conocer. Quédense, este capítulo les va a encantar, se los prometo. Yo soy C4 Jiménez y esto es Sin Ley. Es la historia de una mujer que debe tener podrido el corazón. Tuvo 2 hijos. A los 2 se los quitaron por lastimarlos, por violentarlos. A una de sus hijas la amarraba, la golpeaba, la echaba a la calle, a tal grado que la niña, de su voz, decía que su mamá la quería matar. La historia que vamos a platicar son de esas que uno no entiende. ¿Para qué una mujer quiere tener hijos? Conozco a muchas chavas que hacen 1000 cosas, que se someten a tratamientos, que andan buscando la forma en la que puedan tener un bebé y no lo logran. Y de pronto encuentro historias como la de esta tipa que le pega a su niña, que la amarra, que la avienta a la calle a la medianoche, que la patea y que cuando se la quitan, ella arma hasta una fiesta. Es la historia de una tipa que se llama Elisa Loranca y es una historia que conoció mi equipo hace unas semanas. Un jueves por la tarde-noche terminaba de transmitir mi programa, termino yo como a las 7 y a esa hora tengo una junta con mi equipo para planear la organización de lo que vamos a trabajar al día siguiente, para revisar temas, para ver qué vamos a empezar a trabajar, qué vamos a sacar al día siguiente, qué vamos a empezar a investigar. Y ese día nos cayó una denuncia de parte de alguien de nuestros televidentes y nos decía que tenía unos videos y unas fotografías de una niña que nos decía le pegaba a su mamá, que la violentaba a su mamá y que nos pedía que fuera anónimo porque sabía que la mujer era violenta, pero que sí necesitaba que le ayudáramos a rescatar a la niña. Me acuerdo que revisé los videos y lo que vi me causó indignación, encabronamiento, tristeza, ganas de vengarme, ganas de defender a la niña y ponerle una joda a la tipa. Y es que era un video que lo vamos a mostrar aquí y se los voy a contar. Un video que se grabó con 2 cámaras de seguridad. Esta tipa vivía con su niña, con Irina de 6 años. Irina, una pequeñita de 6 años. Vivía esta tipa con esta niña en su casa de Azcapotzalco. Una zona, es un terreno que tiene una puerta principal y entras y hay varias... es una sola construcción, pero está dividido en varias casas al interior y ella vive en el fondo. Ellas viven en la casa del fondo. La cámara es una cámara de seguridad para la seguridad de todo el terreno. Y son 2 cámaras, una en el patio que apunta desde la parte interior hacia afuera, entonces permite ver todo el patio hasta la puerta, y otra cámara en la parte exterior. El video se graba alrededor de la medianoche, una noche de noviembre, una noche en que, revisando el canal del clima, esa noche hubo una temperatura de alrededor de 8 o 9 grados centígrados. Y esa noche, como parte de un castigo, decía esta tipa, que se llama, les repito, Elisa Loranca, esa noche Elisa estaba castigando a Irina.
Y la cámara capta el castigo. Les digo, pasaba la medianoche, alrededor de la medianoche. Y Elisa lleva a jalones a Irina. Irina solamente trae ropa interior, unos calzoncitos, una camisetita y está descalza. Les digo, menos de 10 grados, medianoche. Y la tipa saca de la casa a jalones a la niña. La lleva por el patio, abre la puerta y la avienta a la calle. La avienta a la calle y cierra la puerta. Y cierra y le dice que es como castigo y que se va a quedar ahí en la calle castigada. ¿Qué puede pasar por la mente de una niña? Una niña, les digo, de 6 años. El lugar más seguro, creo yo, de cualquier niño es su casa, de cualquier persona. Tu lugar seguro, tu lugar en el que te sientes protegido, tu lugar en el que te sientes cubierto es tu casa. Por supuesto que de un niño aún más. Pero todavía aún más, mucho más, el lugar y la persona más segura de cualquier niño, creo yo, es tu mamá. Es tu refugio, es tu protección. ¿Qué puede pasar por la mente de una niña de 6 años cuando tu mamá te saca a la medianoche a la calle, te avienta en la calle, casi desnudo, descalza, con el frío con la temperatura a menos de 10 grados centígrados? Te cierra la puerta y te dice que te vas a quedar castigado ahí en la calle. Qué jodida mente puede tener esa mujer que así sacó a la pequeñita. Ese es el video que nos llega. Y después se ve cómo después de unos instantes la mete a la niña. Pero no creen que abre la puerta y le dice métete, no. Abre la puerta, la toma del cabello y la mete de un tirón a la casa. Por supuesto que la niña va llorando. Por supuesto que la toma, capta a la niña temblando, quitándose las lágrimas del rostro, agachada, sin saber qué está pasando. La niña entra a la casa, la toma de la cámara, la capta de frente. La niña va encorvada, con las manos juntas, los dedos entrelazados al frente, agachada, llorando, les digo. Se va acercando hacia su casa y de pronto se ve a la infeliz esta tomar vuelo y por la espalda darle una patada a la niña. Lo que hace es levantar el pie lo suficiente para que con la planta del pie le pueda meter un aventón a la niña hacia la casa. Qué jodida la mente de esta tipeja. Ese fue el primer video que llegó. Ese fue el primer video que vimos. Y acompañado de ese video venían algunas fotos. Y eran unas fotografías que si te dijeran que eran parte de un juego, de una broma, quizá hasta lo creerías. Por lo jodido que se pueden ver las fotos. Porque no podrías entender que fueran reales. Pero eran reales. Eran las manos de la niña, los bracitos de la pequeña, amarrados por la espalda. Amarrados como si se tratara, les digo, de un juego, de una broma. Amarrados como si la hubieran tenido secuestrada. Pero no era un juego. De hecho, las manos se veían hinchadas en alguna forma porque le cortaba la circulación las ataduras. Se veía incluso la marca de las ataduras en las muñecas. Se veían las lesiones que habían provocado las cuerdas que le había dejado esta tipa a su hija. Y la niña tenía los brazos atados por la espalda. Y así la dejaba castigada dentro de la casa. Eran 6 fotografías que se las vamos a mostrar también, donde se veía a la niña amarrada, literal, amarrada de las manos por la espalda.
Otras fotografías que llegaron eran de la pequeña mostrando sus piernas lastimadas, golpeadas. Las marcas del cinturón, la marca perfecta del cinturonazo que le dieron, cómo quedó marcada la piel del cinturón en su pierna. Moretones, las huellas de la mano de la mujer que la apretaba y que le dejaba marcados los dedos en la piel. Los moretones de esos apretones. La espalda con golpes, los brazos con golpes. Eran unas fotografías, unos videos que ese día, esa noche que los revisé, nosotros lo que regularmente hacemos en el programa es, nos cae información, la trabajamos, la publicamos y con eso esperamos una reacción de la autoridad. Esperamos que la autoridad reaccione, que la autoridad apoye, que la autoridad responda. Pero esa noche nosotros no pudimos tolerar la situación. Esa noche que estábamos revisando eso, yo no pude dar por hecho que íbamos a publicar eso para esperar a que actuara la autoridad. Esa noche decidimos que lo que había que hacer era rescatar a esa niña como fuera. Sin importar que saliera la nota y sin importar que sacáramos un programa bueno, esa noche decidimos que lo primero era esa niña. Tal vez la nota saldría después muy bien, tal vez la nota se perdería después quizá, pero no podía permitir que esa niña siguiera ahí, sufriendo esa vida, sobreviviendo con esa mujer. Y entonces esa noche mi equipo y yo decidimos hablar con amigos de la policía que tenemos, con algunos contactos que tenemos, con gente que conocemos en esa zona de la alcaldía Azcapotzalco. Les platicamos lo que teníamos, les mostramos todo lo que teníamos. Y esa noche la policía preparó un operativo, preparó una investigación, se preparó para ir y al día siguiente muy temprano fueron para allá. Los policías de la ciudad que llegaron pensaron que iban a encontrar, les digo, eran 7, 8 de la mañana. Pensaron que iban a encontrar ahí a la mamá de esta niña, a la mamá de Irina, y que iban a hablar con ella para ver qué estaba pasando. Llevaron a unas mujeres policía para poder hacer un interrogatorio, para poder tener un acercamiento con la pequeñita, para poder generar una confianza y una empatía con esta niña. Pero cuando llegaron, les permitieron los vecinos entrar hasta el fondo de la casa y encontraron que la niña estaba sola. Encontraron que a Irina le había dejado su mamá sola en la casa, como tantas veces lo había hecho. Se acercaron los policías y hablaron con ella. Y lo que Irina les decía, por supuesto que causaba indignación, por supuesto que causaba tristeza, pero era cada vez más revelador. Les voy a poner parte de los videos de la autoridad que llegó esa mañana para rescatar a Irina. Se escucha a los policías cómo se acercan, cómo hablan, cómo platican con ella. Y también se escucha a Irina. Se escucha a Irina platicándoles lo jodido que la pasa ahí. Quiero que escuchen, por favor, parte de la plática, de la forma en la que los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se acercaron a esta pequeña, platicaron con ella y finalmente la sacaron de ahí. ¿No quieres qué? ¿Mande, bebé?
amor. Hola, Hernán. Hola, nena, ¿cómo estás? ¿Ya cenaste? ¿Qué? Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás bien? Hola, salúdame. ¿Cómo te llamas? ¿Irico? ¿Por qué lloras? ¿Quieres a tu mamá? ¿Y tu mamá no está? ¿Tu papá? ¿Tu mamá también? ¿Estás solita? ¿Quién te cuida? ¿Jimena la Marina? Ajá. ¿A tu vecinita te ayuda? Sí. ¿Qué estaban dormida? ¿Se comieron los mosquitos en tus manos? ¿Qué tienes aquí, hija? ¿Te picaron el mosco? ¿No? ¿Y acá? ¿Te picaron los mosquitos? ¿Sí? ¿Para qué viene? ¿Te vinimos a visitar? ¿No sabes a que te venimos a visitar? Sí. Tengo una compañera, mira. Que viene a visitar. Hola, muñeca. ¿Cómo estás? ¿A qué hora llega tu mami, mi amor? A las 2 para ir por mi papá al trabajo. ¿Ya desayunaste? ¿Comiste? ¿Ya está la pancita llena? A ver, enseña la pancita así. ¿Ya está llena la pancita? ¿Qué desayunaste? Leche y unas galletas. Unas galletas de tu hermanito. Mi hermana de 10 años está con su papá. ¿Tú te asomaste por la puerta? ¿Te asomaste tú por la puerta? ¿Estás solita? ¿No hay nadie más? Es que mi mamá ni dejó la tele prendida y cuando escuché que alguien tocó la puerta ¿Y tú estás solita? ¿Solita? ¿No tienes otro hermanito? Está el sexto con tu papá. A ver, ¿y los moscos no te picaron acá, en la espalda o en otro lado? ¿En tu panza? Está bien. A ver, enséñame. ¿De tus pies? ¿Aquí qué te pasa, hija? Aquí, a ver, pon tu pie aquí. ¿Qué te pasó? ¿Con qué te pagaste, mami? A ver, ¿me dejas verlo? ¿También? A ver. Sí, pero luego se vienen con nosotros. ¿Y eso rojito qué es? ¿Qué tienes? ¿Te duele? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Te caíste también? Sí. ¿No te pegaron con un cinturón o algo? ¿Con un palo? ¿No? ¿Con nada? ¿Y tu otra piernita te faltó enseñarnos? A ver si tienes piquetes de moscos y así. Súbela acá. Acá. ¿Aquí qué pasó en esta cicatriz? Mi raspé ¿Te raspaste? aquí afuera. Ah, ok. Bueno. Tú siempre te portas bien. Bien. ¿Sí? ¿Y luego por qué se enoja tu mami? ¿Por qué se enoja? Como no hago bien la tarea, me regaña. Y a veces me pega. ¿Te pega? ¿Por qué te pega? ¿Por qué no hace bien la tarea? ¿Cuándo te pegó? Hace un año. ¿Hace un año? ¿Con qué? ¿Con qué te pega? Me pega con mi mano. ¿Con tu mano? Y a veces me saca a la calle. ¿Y cuando te amarran tus manitas, por qué te las amarran? ¿A qué juegan? Ese juego cuando te amarran la cuerda, ¿ese juego cómo se llama? Es un juego. ¿No es un juego? Mi Entonces, mamá me quiere matar. ¿quién matar? Ven, hija. Tómate esta lechita, mira. Creo que ya que nos hablamos. Me quiere. Las ahogó. ¿Y por qué te dice que te quiere matar? ¿No te dice? Es que como la marina que viene me lo dijo. ¿Es tu madrina? No, es la marina de mi mamá. ¿Y ella te cuida o también te pega? Sí, ella me cuida a veces. ¿Cómo te gusta? ¿Y tú tienes miedo? Sí. No te preocupes, ¿eh? Nosotros venimos porque te queremos ayudar, somos tus amigos, ¿sale?
Ahorita vamos a ver qué se puede hacer para que tu mami ya no te pegue, ¿sí? Venimos a ayudarte, no tengas miedo ni nada, no te vamos a hacer nada, ¿vale? Bueno, tómate esa lechita y cómete las galletitas. O toma agüita, lo que tú quieras, en lo que vemos que vamos a hacer. ¿Sale? Ustedes escucharon cuando le pregunta que cómo se llama el juego en el que la amarra su mamá, y le dice Irina a los policías que no es un juego, y la respuesta de la niña es: mi mamá me quiere matar. Imagínense una niña de 6 años que tenga eso en la mente, que tenga la idea grabada de que su mamá quiere quitarle la vida. La niña la vieron, o la escucharon también, estaba sola en la casa. Se asomó por la ventana, les mostró a los agentes su espalda con algunas heridas, algunas marcas más bien, de los golpes que había recibido. Y en su inocencia, en su ignorancia, les contaba lo jodido que él vive con su mamá. Escucharon que en algún momento dijo que la dejaban sola, que se iban, que la cuidaba ahí su madrina, algo así. Pero imagínense una niña a las 7, 8, 9, 10 de la mañana, a la hora que quieran que sea, sola en una casa, sola con el riesgo de que le pueda pasar algo, de que pueda haber un incendio, de que pueda haber una fuga de gas, de que se pueda cortar, de que se pueda caer, de que se pueda pegar. Y ella sola en su casa, y con una mamá que la lastima, que la amarra, que le pega, y que dice Irina la quiere matar. Ese día los agentes de la policía de la ciudad, ustedes escucharon, le ofrecieron unas galletas, le ofrecieron leche, le ofrecieron agua, y las policías mujeres la cargaron. Mientras estaban en eso, llegó a la casa esta tipa, la mamá de la pequeña. Llegó ahí con los policías a preguntar qué estaba pasando, qué querían, qué estaba sucediendo. Según ella dice que se había ido a trabajar y que pues era su trabajo y que tenía que trabajar y que por eso la dejaba ahí. Las agentes mujeres se llevaron a Irina, y otras mujeres policías detuvieron a esta tipa, esta Elisa Loranca, y la entregaron a las 12 en el Ministerio Público. A Elisa la detienen y la presentan por el delito de violencia familiar, y a la pequeña Irina la ponen a disposición de la Fiscalía para Menores, que la lleva a un albergue que tienen ahí las autoridades, precisamente para cuidar a niños. Este rescate, esta detención se dio un viernes. Les digo, recibimos nosotros la noticia el jueves. El viernes por la mañana ya estaban en el operativo, ya estaban en el rescate. Ese viernes en la tarde, como a la hora que tenemos el programa, damos la noticia ya como tal, con la denuncia, con el rescate, con la captura, todo englobado. Y de inmediato viene la indignación de la gente, de inmediato viene la molestia y el encabronamiento natural de cualquiera que veía la situación. Y lo que seguía, todo el mundo ya lo daba por hecho, que a esta tipa la iban a detener, que a esta tipa la iban a encarcelar y que a Irina se le iban a quedar las autoridades en espera de determinar si alguien de la familia podía llevársela, si tenía que quedarse o si se iba a entregar, definir su futuro.
Eso fue el viernes. Y el domingo en la mañana me dicen que ya la habían mandado a prisión, que ya estaba en Santa Marta, encarcelada, esta tipa, por el delito de violencia familiar. Yo platiqué con una abogada que conozco, que me ayuda mucho en estos temas, y ella me decía que era muy probable que pudieran acusarla incluso del delito de tentativa de homicidio, por lo que decía la niña, por las frases de la propia niña que decía: mi mamá me quiere matar, y por los videos que vemos y por las acciones que vemos, cómo la pateaba, cómo la aventaba a la calle, cómo la amarraba, cómo la lastimaba, la vejaba. Pero el Ministerio Público no hizo eso. No sé si no quiso, no sé si le dio flojera, no sé si pensó que no tenía los elementos suficientes o si le valió. Pero el Ministerio Público la acusó solamente de violencia familiar. Esta tipa Elisa Loranca fue enviada a Santa Marta el domingo, y el mismo domingo tuvo una audiencia, y en esa audiencia nada más la acusaron de violencia familiar. Presentaron las pruebas, su abogada estuvo ahí, y no sé quién tiene la mente jodida, no sé quién está mal al hacer su trabajo, porque si le preguntas a uno culpa al otro, y si le preguntas al otro culpa al primero. Pero alguien hizo tan jodido la situación, el trabajo, que ese día le dieron libertad a esta tipa. La fiscalía la acusa de violencia familiar, y la juez dice que sí tiene los elementos para acusarla de violencia familiar, y la vincula a proceso, pero la vincula permitiéndole llevar su proceso en libertad. Les digo, no sé quién está jodido, no sé quién no hace bien su trabajo, no sé a quién le vale. No sé si la fiscalía no pidió que la dejaran encerrada, o no sé si la fiscalía no logró demostrar que debía estar encerrada. Pero la juez dejó que esta tipa, la que aventaba a su niña a la calle, a media calle, la que pateaba a su niña por la espalda, la que amarraba a su hija y la dejaba abandonada dentro de su casa, permitió la juez que se fuera a su casa esa noche. La fiscalía no hizo más, y esa tipa esa noche salió. A decir de la gente que nos contactó para pedirnos el apoyo, esa misma noche de domingo, la tipa regresó a su casa. Por supuesto, ya sin la niña, porque entre las órdenes que le dio la juez, había una que era no acercarse a la víctima, que es la pequeña, y la niña, por supuesto, está en manos de la autoridad. Eso al menos es algo rescatable. Pero esa noche esa tipa regresó a su casa, y nos aseguran que tuvo una reunión con sus amigos para tomar y festejar que la habían dejado libre. Imagínense lo podrido, lo jodido que puede tener el alma y el corazón esta tipa, sin una muestra de arrepentimiento, sin una muestra de culpabilidad. Regresó a su casa y armó una reunión para festejar que la habían soltado. Si ustedes recuerdan el audio que les puse de cuando Irina platicaba con los policías, hay un momento en el que le preguntan si está solita o con su hermanito, y la pequeña le responde: no, mi hermanito de 10 años está con su papá. En un principio no le habíamos puesto mucha atención a esto, pero conforme fueron avanzando los días y nos fuimos indignando en mi equipo y la gente más y más, nos pusimos a analizar las cosas, y estuvimos preguntando y descubrimos que sí, que Irina tuvo un medio hermano, y nos pusimos a investigar. Resulta que Irina durante algún tiempo vivió con un hermanito, con un medio hermano mayor que ella, un niño que se llama Joseph, y que al igual que a Irina también lo violentaban, también lo lastimaban, también lo castigaban, también lo dejaban sin comer. Sin embargo, Joseph era hijo de otra persona. Irina era hijo de un chavo y de Elisa, y Joseph era hijo de Elisa y de otro hombre. El papá de Joseph se enteró de la situación. El papá de Joseph vivió un tiempo con Elisa, se separa y se va, se queda Elisa con Joseph,
y con una nueva pareja y nace Irina. El papá de Irina vivía con ellos y el papá de Joseph, al notar que a su hijo lo lastimaban, lo dejaban sin comer, lo hacían llorar, lo ponían incluso a cuidar a Irina, el papá de Joseph empieza a pelear la custodia de su hijo. El papá de Joseph denuncia a esta tipa, la acusa ante la autoridad y le quita al niño. Y esta mujer, a pesar de que lo lastimaba, a pesar de que jodía al pequeño, a pesar de que violentaba, maltrataba, abandonaba al niño, la mujer se puso a pelear. Elisa Loranca quería que no le quitaran al niño. Imagínense el grado de locura de esta tipa, que Elisa Loranca fue a un programa de televisión que seguramente muchos conocen, que seguramente muchos han escuchado, que se llama A Quien Corresponda, de TV Azteca, de Canal 40, donde se dedican a ayudar a la gente, se dedican a apoyar a la gente que tiene problemas con la autoridad, que está abandonada, que no le escuchan. Y ella fue con la gente de A Quien Corresponda y les dijo que necesitaba ayuda, que porque le estaban robando a su hijo. Y les dijo que su expareja le estaba quitando a su hijo y que ella estaba muy triste porque le estaban quitando a su hijo y que el tipo era un abusivo porque le estaba quitando a su hijo. Fue a denunciarlo, fue a acusarlo, fue a exhibirlo. Por supuesto, la gente de A Quien Corresponda la ayudó. Si una mujer llega y te pide ayuda, pues le creen. Y ellos la ayudaron. Le hicieron ruido a su tema, lo sacaron. Y aunque por algún momento sí le peleó, al final la mujer acabó perdiendo la custodia del niño. El papá de Joseph demostró lo que les decía, que lo lastimaba, que lo castigaba de forma violenta, que no le daba de comer, que lo golpeaba, que lo ponía a cuidar a su hermana pequeña, a su media hermana pequeña, que lo dejaba solo en la casa, que lo maltrataba, que lo vejaba. Y el papá de Joseph logró ganar la custodia del niño. Aún con ese antecedente, aún con esa denuncia, aún con esa situación, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México no presentó las pruebas suficientes o no hizo lo suficiente para que al momento de acusarla, una vez más de violentar a un bebé, una vez más de violentar a su hija, una vez más de lastimar, de vejar, de joder a su pequeña, la dejaran en la cárcel. Ya tenía el antecedente de cómo lastimaba a Joseph, ya tenía el antecedente de cómo golpeaba a Joseph, ya tenía el antecedente de cómo maltrataba y vejaba a Joseph. Pero esto no lo presentaron para pedirles que la dejaran encerrada, por hacerlo ahora contra una niña más pequeña que se llama Irina. Y así salió de prisión esta tipa. Buscamos al papá de Joseph y platicamos con él. Encontramos también a Joseph. Joseph me contaba que cuando vio mi programa, que porque todos los días lo ve, que cuando vio mi programa vio el video de cómo estaban maltratando a su hermanita y se puso muy mal, que le dieron ganas de llorar, que le dieron ganas de ir por ella y que lo dolió mucho ver esas imágenes. Pero también me dijo que me agradecía mucho porque por eso habían podido rescatar a su hermanita, que él estaba muy triste porque le extrañaba, que él estaba muy triste porque cuando los separaron dejó de verla y él la cuidaba, y que él se había puesto muy triste cuando había visto los videos de cómo le estaba pegando su mamá, cómo le estaba aventando a la calle su mamá, cómo la lastimaba a su mamá. Me dijo que se había puesto a llorar, que le había dicho a su papá que fueran a rescatarla, pero que después estaba contento porque al menos ya se había ido de esa casa, porque él sabía lo jodido que era vivir ahí, lo triste que era vivir ahí, porque él sabía lo mal que era vivir con su mamá. Nos contó su papá, el papá de Joseph, que al niño lo tuvo que pelear durante mucho tiempo porque esta mujer, aún con las formas en las que trataba al niño, aún con el odio, si le quieren llamar así, que mostraba hacia el pequeño,
Cuando se trató de pelear la custodia, la mujer estaba aferrada a quedársela. La mujer estaba aferrada a quitársela y la mujer estaba con la necedad de que iba a quedarse con el niño. Nos contó que al niño lo golpeaba. Nos contó que al niño un día le cortó parte de un dedo con un cúter como parte de un castigo. Nos contaba que le daba de cinturonazos. Y nos contó que al final le ganó la custodia e incluso un juez le ordenó a ella que tenía que darle a él parte del sueldo que ganaba, una pensión para el cuidado de Joseph. Por supuesto, el papá de Joseph nos dijo que ella jamás le dio un centavo y que jamás le interesó realmente que le diera dinero. Lo que le interesaba era tener al niño para poder cuidarlo, para poder rescatarlo, para poder sacarlo de lo jodido que era vivir ahí. Y también nos dijo que estaba él muy triste porque él no podía ir a pedir la custodia de Irina, porque no era su papá. Porque incluso nos dijo que Joseph le dijo: papá, vamos a llevarnos a Irina, vamos por mi hermanita. Pero pues él no es su papá, no tiene ningún parentesco y no lo podía hacer. Hasta hoy no he podido saber, no hemos podido descubrir qué pasó exactamente con el papá de Irina. ¿Por qué se fue? O si no se fue, ¿por qué ya no regresaba? ¿O qué pasó? No sabemos si también lo dejó, no sabemos si se pelearon, no sabemos si la abandonó. Pero ella estaba con la niña y maltrataba, violentaba y lastimaba así a la pequeñita. Tengo entendido que la Fiscalía de Justicia de la ciudad está otra vez trabajando el tema, tengo entendido que está trabajando el expediente y tengo entendido que están buscando una vez más armar un buen expediente para ahora sí tratar de hacer que la detengan con una orden de aprehensión y hacer que la encarcelen a esta tipa por la forma en que la lastimaba, en que violentaba a la pequeña Irina. Hoy Joseph ya está en su casa con su papá, con la expareja de esta tipa. Hoy Irina está en el centro de instancia transitoria de la Fiscalía de Justicia. En este lugar, la Fiscalía reúne a pequeñitos que son víctimas de algún tipo de violencia que las llevó a estar solas y sin cuidados de sus padres. En ese lugar se encuentran los hijos de delincuentes que están detenidos y que no tienen quien cuida al pequeñito. En ese lugar se encuentran los hijos de alguna persona a la que hayan asesinado y que no tengan quien los cuide. En ese lugar se encuentran los niños que sus papás fueron detenidos, que sus papás están prófugos, que sus papás abandonaron por algún tipo de relación con un delito y la autoridad lo pudo rescatar. Y ahí está hoy Irina. La autoridad los cuida, la autoridad les da de comer, los protege, les da alimento. Y después deciden hacer estudios y se decide si alguien va a pedirlos de la familia y se puede. Y se hacen estudios y se llega a la conclusión de que se le puede entregar, se le entrega. Pero si no, lo que sigue es buscar dárselo al sistema del DIF y en dado caso en adopción. Quiero contarles que cuando empezamos a dar la historia de Irina en Twitter y en mis redes y en la tele, mucha gente me escribió para decirme que quería adoptarla, mucha gente me escribió para decirme que los que les contaba en un principio, que cómo era posible que habiendo tantas mujeres que querían tener un bebé, esta pobre niña estuviera tan mal por ese tipo de madre. Hoy Irina no sé bien a bien cómo se encuentra, pero les puedo apostar que mejor que en su casa sí está. Les puedo apostar que al menos ya no la golpean, ya no la amarran, ya no la avientan a media calle pasada la medianoche, ya no la dejan en ropa interior abandonada fuera en una banqueta, ya no le dan de cinturonazos. La tipa esta, les digo, sé que regresó a su casa y la realidad es que yo no creo que vaya a pelear por la custodia de la pequeña. La fiscalía está trabajando y espero que hagan un expediente bien para poder ahora sí detenerla y encarcelarla. Por fortuna Irina está bien, está mucho mejor de donde estaba. Su hermanito está bien, está muchísimo mejor que como estaba. Y esta tipa que los golpeaba, esta tipa que los lastimaba, esta tipa que los amarraba, esta tipa que los violentaba y los vejaba de tal forma
ella anda libre. Ella anda libre. Festejó que la dejaron libre. Pero esperemos que no le dure mucho tiempo esa felicidad. Esperemos que no le dure mucho tiempo esa tranquilidad. Y de verdad esperemos que esta tipa que se llama Elisa Loranca no se quede sin ley. Hasta aquí llegamos el día de hoy con mi podcast Sin Ley. Espero que les haya gustado. Recuerden, no dejen de escucharnos en todas las plataformas donde escuchen podcast. Por supuesto, también en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Yo soy C4 Jiménez y esto fue Sin Ley.